¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la segunda parte del capítulo 64 del vídeo de noticias. En esta parte vamos a hablar de Starlink, y hay mucho que hablar, porque han habido 4 misiones de la megaconstelación de SpaceX, una de ellas bastante especial, ya lo veréis, y luego también ha habido un lanzamiento para la competencia de esta constelación, para OneWeb. También lo veremos en este vídeo. Como veis, no me voy a dejar nada por explicar, para que estéis al día. Así que venga, vamos a ello y no me enrollo más. Lift off. La megaconstelación Starlink sigue generando noticias prácticamente a diario. De hecho, desde el último vídeo de noticias se han lanzado 4 misiones más de esta infraestructura, 3 de ellas de las capas 2 y 5 con satélites de la primera generación. Y atención, la primera con satélites de la segunda generación con destino también a la capa 5, aunque a una mayor altura. Luego hablaremos de estos lanzamientos. SpaceX ha lanzado más de 4.100 satélites, de los cuales más de 3.200 se encuentran ya operativos. El inicio del despliegue de la segunda generación significa que SpaceX podría empezar a ofrecer este mismo año el servicio Direct to Cell, que permitiría a nuestros celulares conectarse directamente a la red Starlink como si de una antena de telefonía terrestre se tratase. De hecho, además de con T-Mobile, quien será la primera en probar este servicio, la compañía de Elon Musk ha empezado a cerrar acuerdos con otras empresas de telecomunicaciones para ofrecer este servicio, como la teleco suiza Salt, que comercializará dicho servicio en el país de los Alpes. Por supuesto, la Fuerza Espacial Estadounidense estaría muy interesada en acceder a estos servicios, y de hecho, el interés por los mismos se está generalizando, lo que hace que muchas compañías estén invirtiendo en ello. Veremos quiénes se llevan los contratos. Por supuesto, el servicio de los de Hawthorne lleva la delantera a nivel mundial, más aún cuando se van filtrando las experiencias de los usuarios como las de los clientes de la aerolínea JSX, que se muestran entusiasmados con poder hacer videollamadas en tiempo real en pleno vuelo. Por supuesto, Starlink está triunfando no solo en el aire, sino también en el mar. Sí, recientemente, organizaciones como Ocean Cleanup, dedicada a limpiar los océanos de plásticos, o la naviera afincada en Hong Kong, Anglo Eastern, equiparán sus navíos con terminales de la compañía de Elon Musk, hasta 200 barcos en el caso de la segunda. Como no puede ser de otra manera, el número de países en los que es posible contratar el servicio de los de Hawthorne sigue creciendo, como es el caso de Haití, que se ha unido a la lista recientemente. Para favorecer el acceso al servicio, en algunos países como el Reino Unido, se ofrece la opción de alquilar el terminal por 15 libras mensuales, algo menos de 20 euros al mes, con lo que puedes ahorrarte el desembolso inicial de unos 500 euros que cuesta tener el terminal en propiedad. Al parecer, SpaceX estaría trabajando en una antena más pequeña, de 29 por 25 centímetros, del tamaño de un portátil de 14 pulgadas, quizás pensando en lanzar un servicio enfocado a la portabilidad. De hecho, recientemente han anunciado oficialmente Starlink Roam, lo que sería el sustituto de Starlink para vehículos recreativos, RV, que por unos módicos $200 al mes te ofrece conectividad desde cualquier lugar del planeta. Hay que destacar que este servicio no proporciona acceso a Internet en movimiento. Para ello hay que adquirir la antena especial plana de alto rendimiento que cuesta $2.500. Hay que decir que el éxito de Starlink hace que todo el mundo quiera parte del pastel. Así, OneWeb sigue desplegando su constelación de 648 satélites, y como veremos más adelante, recientemente desplegó 40 satélites más gracias a la misión OneWeb 17 a cargo de SpaceX. También Amazon quiere empezar a ofrecer servicio de conexión a Internet a través de su red Kuiper, que constará de 3.236 satélites, que empezarán a lanzarse este mismo año. De hecho, se ha filtrado el diseño de las antenas y se ha sabido que podrían ofrecer 3 modalidades de acceso, una de 100 megabits por segundo a $100 mensuales, otra de 400 megabits por segundo a $400 mensuales y una de 1 gigabit por segundo, de la cual no sabemos el precio, pero vamos, me la juego, $1.000 mensuales. También la Unión Europea quiere tener su propia red de satélites y ha aprobado el proyecto IRIS, por el que se desplegarán 170 satélites en órbita baja entre los años 2025 y 2027 para ofrecer servicio de conexión a Internet desde territorio europeo. Para ello nos vamos a gastar 2.400 millones de euros. Siempre vamos tarde y mal. Para finalizar este bloque, antes de repasar los lanzamientos relacionados con la constelación, comentar un par de noticias breves. Por un lado, el Pentágono ha mostrado su preocupación por el hecho de que SpaceX no quiera permitir a los ucranianos usar Starlink en los drones militares porque, según la presidenta Wayne Shotwell, no están concebidos para ser usados como armas. Parece que quieren asegurarse de que los de Elon Musk no los dejan tirados en el campo de batalla. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero claro, ¿qué significa que Starlink no pueda usarse con fines bélicos? ¿Usarlo para comunicar posiciones enemigas o pasar información de guerra no son fines bélicos? Ahí lo dejo.
Finalmente, comentar que el aumento de satélites Starlink y el progresivo decaimiento de la órbita del Hubble, que actualmente está a unos 538 kilómetros de altura, están provocando que en el 5% de las imágenes tomadas por el telescopio espacial aparezcan trazas del paso de los satélites. Lo peor es que esto va a más, así que habrá que ver cómo se puede solucionar, o al menos mitigar, este problema. 4 misiones Starlink se han lanzado desde el último vídeo de noticias. En este bloque vamos a hablar de las dos primeras, la Starlink 2-7 y la Starlink 2-8, y de la última, la Starlink 5-5, mientras dejamos la misión Starlink 6-1 para analizarla aparte en el próximo bloque. Ya veréis por qué. Así pues, el día 3 de marzo, desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, SpaceX puso en órbita 51 satélites más de la constelación. En este caso, se trataba de poblar la capa 2 de la primera fase de la generación 1, una capa situada a 570 km de altura y 70 grados de inclinación, que constará de 720 satélites distribuidos en 36 planos orbitales con 20 satélites cada uno. La primera etapa utilizada fue la B-1061, que volaba por 12ª vez, y que había sido protagonista en el pasado de misiones tan emblemáticas como la Crew 1 y la Crew 2 a la ISS. El lanzamiento, diurno y con una visibilidad excelente, transcurrió nominalmente. Todas las fases del vuelo se llevaron a cabo con la precisión habitual, lo que sumado a las buenas condiciones meteorológicas nos brindó imágenes espectaculares. Como es habitual, cabe destacar el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza O'Cisley, una maniobra que uno nunca se cansa de ver. Más recientemente, el día 17 de marzo, en una casi fotocopia de la misión anterior, se llevaba a cabo la misión Starlink 2-8. En este caso no se sabe muy bien la razón, se pusieron en órbita 52 satélites más de la megaconstelación, uno más que en la misión anterior a pesar de tratarse de la misma órbita destino, la misma rampa de lanzamiento y aparentemente un día con unas condiciones meteorológicas parecidas. Con este ya se han lanzado más de 300 satélites de esa capa, cerca de la mitad de los necesarios para completarla. En este caso, la protagonista fue la primera etapa P-1071, que volaba por 8ª vez y que sería recuperada con éxito por la barcaza O'Cisley. Finalmente, el 24 de marzo, los de Hawthorne volvían a la carga con el lanzamiento de la misión Starlink 5-5. Como su propio nombre indica, el objetivo era poner en órbita 56 satélites más de la nueva capa 5, de la segunda generación de la constelación. Sin embargo, los satélites lanzados eran de la versión 1.5, con lo que la masa total al despegue sería de casi 17.000 kilos. La primera etapa utilizada fue la B-1067, que volaba por 10ª vez y que fue la protagonista, entre otras, de las misiones Crew 3 y Crew 4. Hay que destacar que, como en todas las primeras etapas que llegan a los 10 vuelos, en los días previos se realizó un encendido estático de la misma. Se trataba del lanzamiento número 20 del año y el séptimo del mes de marzo, con lo que se superaba el récord de más lanzamientos en un trimestre y se igualaba el de más lanzamientos en un mes natural. Falcon 9 despegó puntualmente desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, regalándonos imágenes espectaculares como suele ser habitual en las misiones diurnas. Las vistas de los primeros segundos del despegue y de las diversas maniobras de sobras conocidas por los espacial-trastornados no defraudaron. Cabe destacar el aterrizaje de la primera etapa, cuya maniobra prácticamente pudimos ver sin cortes en su totalidad, incluido el aterrizaje en la barcaza Ashok. Cuesta creer que esa mole mide unos 14 pisos de altura. De nuevo, SpaceX volvió a demostrar por qué llevan casi 200 lanzamientos seguidos del Falcon 9 sin fallos, y más de 100 aterrizajes con éxito consecutivos. Toda una demostración tecnológica. Seguramente la misión más interesante de la megaconstelación de SpaceX se produjo el pasado 28 de febrero. Por primera vez se lanzaron satélites de segunda generación, en este caso denominados V2.0 Mini, mucho más grandes, pesados y por supuesto potentes que los de la versión 1.5 que pueblan la primera fase de la primera generación. El apellido Mini tiene como objetivo diferenciarlos de los satélites Starlink versión 2.0 digamos normales, que tendrán una masa de entre 1,25 y 2 toneladas, medirán 6,4 por 2,7 metros y serán lanzados, evidentemente, por la Starship, ya que con esas dimensiones no caben en la cofia del Falcon 9. Volviendo a la versión Mini, cada uno pesa unos 800 kilos y mide 4,1 metros de ancho, una gran diferencia respecto a los 300 kilos y 1,5 metros de ancho de la generación anterior. Las mejoras incorporadas les permiten ofrecer hasta 4 veces el ancho de banda respecto a los anteriores, así como la capacidad para recibir y transmitir directamente desde y hasta nuestros teléfonos móviles. También incorporan un nuevo motor iónico, o de efecto Hall, a base de argón, que proporciona 2,4 veces el empuje del motor anterior a base de kriptón, así como un 50% más de impulso específico, y todo ello a un coste mucho menor, al ser el argón mucho más barato que el kriptón, y no digamos ya que el xenón, utilizado en muchos motores de naves espaciales. Esta diferencia en masa y tamaño explica por qué se lanzaron solo 21 satélites, sumando unas 16 toneladas de carga útil en total.
El lanzamiento tuvo lugar desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, a cargo del Falcon 9 B1076, que volaba por tercera vez, cuyo destino era una órbita baja de 530 km de altura y 43 grados de inclinación, es decir, una de las nuevas capas aprobadas recientemente por la FCC para la nueva generación de la red Starlink. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que volaban por segunda vez, intentarían ser recuperadas por la barcaza ASOC y el barco de soporte DOC. De hecho, el aterrizaje exitoso de la primera etapa supuso la recuperación número 100 consecutiva con éxito, todo un hito para la compañía. El atardecer en la zona, en el momento del despegue, nos brindó imágenes espectaculares, tanto de los momentos previos a la ignición como de las primeras fases del ascenso. No obstante, hay que destacar las imágenes de la separación de ambas etapas, y en particular de la eyección de las dos mitades de la cofia, durante las cuales se podía apreciar claramente las diferencias entre el stack de satélites versión 2.0 y el 1.5. El lanzamiento fue un éxito, y tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia fueron recuperadas con éxito y transportadas sanas y salvas a tierra firme. Aunque no lo vimos en directo, posteriormente al lanzamiento, Elon Musk publicó un espectacular vídeo de la liberación de los 21 satélites. Impresionante, ¿no? Otra cosa que hemos podido ver a posteriori es la primera imagen de un satélite Starlink V2.0 Mini, con los dos paneles solares desplegados que tienen unas dimensiones de 12,8 por 4,1 metros, es decir, un área total de 116 metros cuadrados. Por último, comentar que algunos de los satélites están experimentando problemas en su funcionamiento, algo lógico, según el propio Elon Musk, teniendo en cuenta que se trata de los primeros prototipos lanzados. En los próximos días o semanas, no sería de extrañar que algunos sean desorbitados y otros, una vez testeados en profundidad, eleven su órbita por encima de la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, las próximas misiones con satélites de esta segunda generación han sido pospuestas hasta que se hayan evaluado en detalle todas las incidencias detectadas. Como si no fuera suficiente lanzar la mayor red de satélites jamás desplegada por el ser humano, SpaceX está contribuyendo a la puesta en órbita de la segunda constelación más importante de la historia, la de OneWeb. El pasado 9 de marzo, desde la plataforma de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, la compañía californiana llevaba a cabo la tercera misión para la empresa indo-británica, después de las misiones OneWeb 15 y OneWeb 16. De nuevo, se volvían a poner en órbita 40 satélites más a bordo de un Falcon 9, en concreto del B1062, que volaba por 13ª vez, y que ha sido el protagonista de misiones tan icónicas como la Inspiration 4 o la AX-1 de Axiom Space, ambas tripuladas. A pesar del número de satélites, la masa total, unas 6 toneladas, y las características de la órbita destino, unos 1.200 km de altura y 86,5 grados de inclinación, hacían que la primera etapa pudiera volver a tierra firme y aterrizar en la plataforma LZ-1 de Cabo Cañaveral. El lanzamiento diurno nos permitió disfrutar de cada detalle de las maniobras del Falcon 9, en particular del encendido de retorno, que no es tan usual poderlo contemplar en todo su esplendor. Asimismo, las imágenes del descenso de la primera etapa, incluido el encendido de reentrada atmosférico, se pudieron ver sin cortes ni pixelaciones, a lo que se sumaron unas vistas de la fase final del aterrizaje de la primera etapa totalmente impresionantes. Una de las mejores coberturas de esta fase de la misión nunca realizadas por los chicos de SpaceX. Vale la pena disfrutarlo con detenimiento. 55 minutos después del lanzamiento se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, y poco después empezaban a liberarse los satélites en 3 tandas de 13, 13 y 14 satélites. Las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, fueron pescadas del mar intactas, y tanto estas como la primera etapa llegaban días más tarde a Port Cañaveral, sanas y salvas. Hay que decir que aún está previsto que durante el mes de mayo SpaceX realice el lanzamiento de 15 satélites más de nueva generación de OneWeb, con lo que la colaboración entre ambas empresas aún no ha finalizado. Actualmente, OneWeb dispone de 582 satélites activos orbitando la Tierra, y son necesarios 588 para proporcionar cobertura global de acceso a Internet. Ha llegado la competencia de SpaceX. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, creo que ya estáis al día de todo lo que rodea a la constelación Starlink. Creo que no se me ha escapado nada o casi nada. Os recuerdo que esta es la parte 2 del capítulo 64 del vídeo de noticias, así que os veo en las partes 3 y 4, que si no están ya en el canal lo estarán en breve. Así que nos vemos. ¡Adiós!